Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, tal vez unos 40 años atrás, 30 años atrás, cuando uno miraba hacia Estados Unidos, cuando uno miraba hacia Europa y uno decía, lástima que mi país no es así. Uno lamentaba, ¿no? Ver estos países muy desarrollados en cuanto a sus leyes, su política, etcétera, sus leyes jurídicas, sus derechos humanos. Y pues uno se miraba a uno mismo y decía, lástima que mi país no es así. ¿Qué es lo que hace grande a un país? ¿Qué es lo que hace a un país atractivo en todos los aspectos? Primeramente, las leyes del país. ¿Y por qué la ley del país? Porque la ley se aplica, no hay corrupción. Entonces, claro, cuando no hay corrupción, se sigue la ley, pues definitivamente el país invierte su dinero en su población, en su infraestructura, en la salud, educación, etcétera. Pero cuando hay corrupción, entonces lo que hay es pobreza, pobreza en salud, pobreza intelectualmente, pobreza en educación, pobreza en todos los aspectos. Hay pobreza. Ahora, ¿por qué traigo esto a nuestra reflexión? Porque el pequeño tema, la reflexión es la ley es santa, justa y buena, pero si la ley se aplica. O sea, la ley, la santa ley de Dios, la palabra de Dios dice que la ley es santa, justa y buena, pero si se practica. Si no se practica en una religión, si no se practica la ley de Dios, entonces venimos a ser como esas naciones corruptas. ¿Ve? Am, dice, dice Romanos 7, 7 al 12 en contexto, dice así de lo que estamos hablando. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando en ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué Pablo dice así? Porque él estaba relatando cómo él perseguía a los profetas, digo, los apóstoles, mataba a los cristianos, porque él pensó que la ley, pues, que pensó que para servir a Dios, servir al Señor Jesús, era conforme a la ley. O sea que lo que estaba haciendo él estaba bien, pero se dio cuenta que esa ley iba en contra de sus conceptos, de la espiritualidad, de la realidad de las cosas. Porque era una ley humana, eran leyes de los fariseos, leyes de los saduceos, leyes que inventaron los, los judaístas, pero no exactamente la ley de Dios. Porque Pablo también él dice, veo otra ley en mí. O sea, hay otra ley, y esa es la ley, los 10 mandamientos, la ley de Dios, que eso es justa y buena. ¿Ve? ¿Por qué es buena? Porque nos dicta la ley a no matar, no robar, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Nos dicta también a no cometer adulterio, no fornicar y no tomar el nombre de Dios en vano, no adorar otros dioses, imágenes. Y también nos dicta también a guardar un día que Él, desde el principio del mundo, Él dictó, Él dijo que el sábado hay que guardar. Entonces, de esa manera,
nosotros nos damos cuenta de que la ley de Dios es buena, no tiene nada mala, no tiene nada malo. La ley es hermosa, la ley es buena si se aplica, pero también puede ser mala si se va al extremo sin la prueba necesaria de la ley de Dios. Comentario. El amor es el fundamento de la ley de Dios. Cuando Dios defiende la ley, defiende el amor. Esta es la razón por la que Jesús murió para salvar a los pecadores, para poder defender la ley y al mismo tiempo concedernos la gracia. De este modo podía ser a la vez justo y justificador de quienes creen. Romanos 3, 25, 26. ¿Qué expresión de amor en consecuencia? El proceso de redención no invalida la ley, sino que la confirma. Tenemos referencia también en Romanos 6, 1 al 3, en donde dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? También ya leí Romanos 7, 7 al 12, en donde habla, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. La ley de Dios, la ley y los 10 mandamientos no es pecado. La ley y los 10 mandamientos no perjudica a nadie moralmente. La ley y los 10 mandamientos no daña moralmente a las personas. No daña o no provoca controversia entre el ser humano y los derechos humanos. Pero si usted va al extremo, claro que sí, perjudica. Por ejemplo, empieza por creencias como en los 1200, ¿no? Cuando la Iglesia Católica, por ciertas creencias dogmáticas, la Iglesia Católica decidió em, asesinar a los cristianos que no iban a obedecer o que no querían estar dentro del redil de la fe cristiana católica. Y así sucesivamente, podíamos mencionar otras cosas, pero esto es el caso, ¿no? De que un dogma, la palabra dogma no es la ley de Dios. Dogma es todo lo que está instituido por las iglesias, por las religiones, pero no es lo que Dios quiere. Aunque algunos creen que la gracia y la redención anulan la ley, Pablo dice claramente que no debemos continuar en el pecado para que la gracia aumente. Por lo contrario, quienes están en Cristo por la fe han sido bautizados en su muerte y por lo tanto deben considerarse muertos al pecado y vivos para Cristo. Comentario: la ley de Dios no es pecado, pero entre otras cosas nos hace percibir el pecado y nuestra pecaminosidad. Por eso, la ley es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Romanos 7:12. Romanos 7:12. La ley revela, como ninguna otra cosa, muestra la necesidad de salvación, de redención, lo cual solo es posible por medio de Cristo. En consecuencia, no invalidamos la ley por la fe, más bien confirmamos la ley. Eso se encuentra en Romanos 3:31, en donde dice que en vez de invalidar a la fe o invalidar la ley, confirmamos la ley. O sea, se confirma, se hace, em, se hace un análisis y luego se restablece la ley, se reintegra la ley a la población, se evalúa la ley y se sigue guardando la ley, los 10 mandamientos. Cristo no vino a anular la ley, según Mateo 5:18, sino a cumplir lo prometido en la ley, en los profetas. Por eso insiste en que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Se encuentra en Mateo 5:18. La ley de Dios representa su santidad, su carácter perfecto de amor, justicia y bondad y verdad. Hay muchos textos aquí que
Está difícil, pero los puedo leer, dice Levítico 19:2. Lo único que no voy a dar explicaciones por el corto tiempo que tenemos, pero usted puede analizar estos versículos. Levíticos 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Salmo 19:7 al 8 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro y alumbra a los ojos. Aquí, en este versículo, el escritor se enfoca a los beneficios de la ley. Ahora vamos a leer Salmo 119 y 142. Dice así, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Salmo 119, 172 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Bueno, aquí prácticamente el escritor de Salmos se enfoca en los beneficios de la ley, la bendición, la bendición y también los beneficios que transmite a la humanidad, a las familias, individualmente, colectivamente y así sucesivamente, incluso para la naturaleza, porque si amamos a Dios y seguimos sus mandamientos, no vamos a dañar la naturaleza, no vamos a dañar los animales. Vamos a querer a los animales porque son criaturas de Dios. Pregunta, ¿cómo nos ayuda este vínculo entre la ley y el amor a entender mejor las palabras de Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Se encuentra en Juan 14:15. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo nos ayuda este vínculo entre la ley y el amor a entender mejor las palabras de Jesús? ¿Cómo nos ayuda? Bueno, nos ayuda porque sabemos que el que lo está diciendo es el propio Dios, es el Hijo de Dios. No lo está diciendo cualquier persona, no lo dice un pastor, no lo dice un erudito, no lo dice un doctor de la ley, no lo dice un licenciado en teología, sino lo dice el mismo Cristo y deberíamos de respetar. En sus enseñanzas, vamos al comentario, dice así, en sus enseñanzas, Cristo mostró cuán abarcantes son los principios de la ley, pronunciados desde el Sinaí. Hizo una ampliación viviente de aquella ley cuyos principios permanece para siempre, como la gran norma de justicia, la norma por la cual serán juzgados todos aquellos, aquel gran día, cuando el juez se siente y se abran los libros. Él vino para cumplir toda justicia y, como cabeza de la humanidad, para mostrarle al hombre que puede hacer la justicia misma obra. Haciendo frente a cada especificación de los requerimientos de Dios, mediante la medida de su gracia proporcionada al instrumento humano, nadie debe perder el cielo. Cuando el Espíritu de Dios le revela al hombre todo lo significado de la ley, se efectúa un cambio en el corazón. La fiel descripción de su verdadero estado hecho por el profeta Natán movió a David a comprender sus pecados y lo ayudó a desprenderse de ellos. Aceptó mansamente el consejo y se humilló delante de Dios. La ley de Jehová, dijo, él es perfecta y que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. Estos versículos se encuentra en Salmo 119, 7 y 8. Salmo 19, 7 y 8. Y también este párrafo se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 248. Queridos amigos, el título es La ley es santa, justa y buena. Entonces, espero que la referencia que hicimos de las naciones subdesarrolladas en donde no existe corrupción, en donde se aplica la ley,
esto sirva de un ejemplo para usted para entender que la ley de Dios no es mala. Los 10 mandamientos no es malo. Si usted los guarda, no es malo. Así que por ahí dejamos y será el próximo tema.